Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, no hay otro como tú. Grande eres tu Señor Dios. Aleluya, mi Redentor. Aleluya, exáltate, Señor Dios. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. No hay otro como tú. Sí, Señor. Tú nos guardaste, Señor. Es un día de gozo, un día de alegría. Es un día de exaltarte, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, mi Rey, mi Redentor. Gracias por cuidarnos, Señor Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Bendecer. Estamos aquí, Señor. En tu presencia, Jesús. En tu presencia, Padre. Aleluya. Oh, Señor, santo eres, Señor. Santo eres Jesús. Santo eres mi Rey. Santo eres Redentor. Recibe toda la gloria y honra. Recibe toda la gloria, Señor Dios. Venimos, Señor, a adorarte. Venimos, Señor, a exaltarte. Venimos, Señor, a postrarnos. Venimos, Señor, a rodearnos para darte gracias. Porque no hay otro como tú. Tú eres el grande. Tú eres el poderoso. Tú eres el glorioso. Tú eres el Padre amado. Tú eres quien nos ha traído en este lugar, Señor. Gracias por adentro de la vida, Padre. Aleluya. Oh, santo eres, Señor. Santo eres Jesús. Santo eres, Señor. Gloria a Jesús. Gloria, Padre amado. Sí, Señor. Aleluya. Oh, mi Rey. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor Dios. No hay otro como tú, Señor. Maravilloso el Señor, magnífico Señor. Venimos a adorarte, Señor. A glorificar tu nombre, Jesús. Señor. Gloria a Jesús, gozoso el Señor. Espíritu Santo, el Espíritu
a glorificarte, a darte gracias. Sí, Señor.
Que Dios bendiga a su pueblo. Somos un pueblo especial. Que ni el oro puede comprar. Somos llamados a llevar el antorcha hasta el fin del mundo. La antorcha es el tipo de testimonio. La generación que va debe transmitir un buen testimonio a la generación que viene. Si la generación que va no deja un buen testimonio, la generación que va a venir será difícil. Si Dios llama a un pueblo es por algo.
El orgullo no ayuda a nada. Hoy en día, en el campo cristiano está lleno de gente orgullosa. Si Satanás fue rechazado en el cielo, era para que era un soberbio. Bien, como es de costumbre, feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo a todos. Aleluya. Que sea un año realmente que vamos a ir juntos. Gracias por el trabajo, el esfuerzo de 2021. Merci pour la musala na makaso to mipesa kina 2021. Y queremos caminar en 2022 como una manada que va juntos. La palabra dice en el Juan capítulo 10 versículo 4. Dans Jean 10 verset 4. Las ovejas deben conocer a su pastor. Cuando el salmista dice, el Señor es mi pastor, David se hacía o hablaba de Dios que es su pastor. Él debe llevarle. Y David debe conocer a su pastor. Uno no puede ser pastor de un pueblo sagrado si Dios no es su pastor. Es el motivo Jesús estaba diciendo, las ovejas deben conocer a su pastor. Debe saber la voz de sus pastores. Y cuando el pastor lo saca afuera, el pastor debe ir adelante de esas ovejas. Y las ovejas lo siguen. Porque esas ovejas conocen el voz del pastor. Pero hoy no está así. Una oveja tiene su propia visión. No sigue el pastor. Él dice que siga a Dios que es invisible. Es lo que llamamos la rebelión. Una oveja loca lo que hace es demandar a la manada. Es un año nuevo. Debemos evitar a caminar cada uno según su visión. Bien, vamos a pasar, ya está, ¿no? Ya tenemos todo. Bien, tenemos dos cosas. Tenemos el lápiz y el bolis. Todos vamos a levantar como costumbre el lápiz. Yo lo tengo. El lápiz tiene goma atrás. Levanta, toma la crayón, levántalo. Levantamos los lápices. Y todos vamos a decir borrón, borrón, borrón. Borrón, efacé, maravilloso, boma. Efacé, borrón, boma. Vamos a borrar todo el que está pasado. Y en el listado de tantas cosas lo vamos a borrar. Si Dios nos ha ayudado a entrar en ese año nuevo, porque cosas nuevas queremos. Y después de borrar, levanta tu boli. Vamos a escribir una nueva página. Escribe buenas cosas. Como felicidad, amor, victoria. Como bolingo, como moco. Escríbelo. Aleluya.
como pueblo de Dios debemos caminar juntos. El pastor tiene bastones o auleta también que tiene un corno ahí. Cuando una oveja va a derribio, él lo saca para volverlo. Pero hoy en día hay ovejas, cuando está fuera, él se esconde. No se devuelve. Vamos a aclamar borrón y cuenta nuevo. Dilo. Un fuerte aplauso por eso. Bien, este año debe quebrantar nuestros orgullos. Para que Dios nos llena de gozo. Hermano, es importante. Bien, yo quería iniciar mi predicación introduciendo el pueblo de Dios. Hablar en el Hebreo capítulo 5. Hébreux chapitre 5. Versículo 11 a 14. Verset 11 a 14. Ahí vamos a entender una cosa. Hoy estoy diciendo, ese año nuestra prioridad será la comida sólida. Cuando hablamos de comida sólida, y hay comida que no es sólida, por ejemplo la leche. Hemos avanzado. Con nuestra diferencia de debilidad hemos avanzado. Uno no solo debe ver la debilidad de por ejemplo, yo, de la hermana Bibiche. Yo debo ver también mi debilidad. El cuerpo o la carne es símbolo de debilidad. Sea un pastor, no sé quién sea, tenemos nuestra debilidad. Y para controlar los demás, yo debo controlar mi debilidad. Es el motivo, este año vamos a dar prioridad en la comida sólida. Un bebé cuando toma leche, llegará un momento, va a abandonar la leche, necesitará una comida sólida. Que Dios nos ayuda a saber controlar nuestros ministerios. Cantares de Cantares 1, versículo 6 dirá: et Cantique de Cantique, chapitre 1, verset 6 he guardado la viña de los demás, pero mi viña no he guardado. Es lo que nos hace daño, hermano. Nos preocupamos más de los demás que de nosotros mismos. ¿Cómo estoy avanzando en la vida cristiana? Estoy creciendo. Estoy ayudando en medio de la gente. Oh, en medio de la gente soy un peligro. Así la reflexión personal es importante. Bien, vamos a entrar en el primer prédica de este año. Apuntar, primero de Rey, capítulo 19. 1 Roi, chapitre 19. De 1 a 9. Verset 1 à 9. Ahí nos habla de Elías el profeta. Primero de Rey 19, 1 a 9. 1 Roi 19, 1 à 9. Y la segunda será Ezequiel. Capítulo 2. Chapitre 2. El versículo 8. Verset 8. Hasta capítulo 3, versículo 3. Chapitre 3, verset 3. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel chapitre 2. De 8, versículo 8 hasta verset 8. Hasta Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Ezequiel chapitre 3, verset 3.
Ahí Ezequiel nos enseña que era importante comer el rollo o el libro sagrado que es la Biblia. Para hablar bien, para enseñar bien, para ser un buen cristiano, debemos comer el libro sagrado. Y Ezequiel nos dice, ese libro era como miel en su garganta. Y hoy en día hay cristianos, hay pastores, hay siervos, ese libro no es como miel en sus labios. Es el motivo. Sus predicaciones quizá molestan. En vez de enseñar a la gente, solo quiere chocar a la gente. Ezequiel dice, ese libro era como miel en su garganta. Bien, el tercero cita será Salmos 16. Versículo 11. Verset 11. Y juntar Hechos capítulo 2, versículo 28. Actes chapitre 2, verset 28. Las dos cosas hablan la misma cosa. Ahí el versículo dice, en la presencia de Dios tengo plenitud de gozo. Y dice también, Dios me enseñará a conocer sus caminos o caminos de vida. Hoy en día, quizá no entendemos el camino de la vida. Y el último versículo será Efesios capítulo 5. Versículo 14. Verset 14. Ahí Pablo nos enseña a despertarnos nosotros que estamos durmiendo. El Señor nos alumbrará. Bien, solo vamos a leer. Hay un lector, papel, puede leer el 1 de Reyes capítulo 19, 1 a 9, lo lee rápidamente. Para levantar o despertar el pueblo de Dios. Un roi chapitre 19, verset 1 à 9. Alléluia. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que le Dieu me traite dans toute l'ère rigueur. Si demain à cette heure, je ne te ferai de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela, se levant et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il a laissé son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un germe et demandait la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères saints. Il se coucha et s'endormit sous un germe. Et voici un ange le touchant et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cuche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le touchant et dit: lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Alléluia. 8. Il se leva mangeant et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. 9. Et là, il entra dans les cavernes, il passa la nuit, et voici la parole d'Éternel lui fut adressée en ces mots:
Alléluia. Gracias, hermano. Puede sentar. Yo voy a leer el versículo 7. Verset 7. Y te da el tema. Kuna teme kulima. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque largo camino te resta. Padre amado, gracias. Papa, merci. Gracias por tu palabra. Queremos comer esa palabra como Ezequiel. Como tú nos dices que tenemos un largo camino a recorrer. Bendice tu pueblo. En ese año nuevo, tú nos has ayudado a atravesar ese año 2021. Los que son muertos no son malos como siempre. Y nosotros no somos buenos que ellos. Solamente es tu favor. Toca cada corazón. Gracias por este primer domingo del año. Es importante como pueblo estar juntos en ese primer domingo. Si lo hemos terminado juntos, es importante iniciarlo juntos para la mano. Mira tu pueblo, Señor. Nadie ha salido fuera para ir a hacer las cosas en su manera. Estamos aquí ese primer domingo para caminar juntos, Señor. Gracias por ese toque espiritual. Y gracias por esa comida espiritual. Esa comida no lo preparó mi padre, mi madre, ni mi vecino, pero es tú que lo has preparado. Tú me dices de comer y de andar porque me queda un largo camino. Tú cuentas conmigo y yo quiero contar contigo. Como un solo pueblo. Todos digamos: gracias, Señor Jesús. Merci, Seigneur Jésus. Un fuerte aplauso por el Señor. Bien, si quieres contar el tema de esta mañana, despiértate, come, te queda un largo recorrido. Yepsa moninga yepsa ye. Mama bibi. Lamuka. Lia. Alléluia. Un fuerte aplauso pour el Señor. Es une équivocation si tu ves que la synagogue nadie llega. Elia, que era un siervo de Dios potente, pero delante del peligro salió sus fallos. Es importante, como este tema de este año, el primer tema de este año, que dice: despiértate y come, te queda un largo. Solo Dios puede avisarnos que equivocamos. Solo Dios. Bien, 1 Thessaloniciens capítulo 5, versículo 10. 1 Thessaloniciens 16, verset 5. Verset 6. Ahí la palabra dice: está siempre gozoso. Amén. Siempre que tengamos el gozo. Pero el salmista en el Salmo 16, 11 dice: la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No venimos aquí porque somos amigos, no. No venimos aquí porque siempre lo que está aquí debe agradarme, no. En el arca de Noé no solo entró
animal que estaba agradando a Noé. Entró animal puro y impuro también. Entró animal que se sentía rey de selva. Pero dentro del arca nadie es rey de selva. No es selva. Ahí todos debemos compartir, convivir. Aunque mi hermana me molesta, debo convivir. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Si tú haces vice-versa ese versículo, fuera de Dios hay amargura. La palabra dice, donde hay 2 o 3 réunis en el nombre del Señor. Es el motivo debemos juntarnos. Bien, como Elías el profeta, la iglesia hoy ha perdido el gozo. En la iglesia es más problema que más gozo. Siempre queremos fomentar las cosas, quizás no hay. Dios nos ha llamado a ser como bomberos. La palabra dice, cuando hay más leña y más fuego también. No podemos poner leña donde hay fuego. Debemos apagar el fuego. Es el motivo que la iglesia debe recuperar su gozo. Es importante, hermano, en Cristo. En la plenitud del Señor hay plenitud, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Pablo sabía que el gozo como fruto del Espíritu era importante en medio del grupo de la iglesia. Unas personas, 3 o 4, dos veces más ya, que en medio de ellos no hay gozo, solo hay discusión, no es un buen grupo. El gozo es la presencia del Señor. El gozo ayuda a la gente a compartir cualquier cosa. Noé no tenía palabra dentro de la arca, es Dios que mandaba poner cualquier cosa. Sí, el pensamiento de Noé, yo creo que solo podía poner animales que era puro. Pero Dios dice poner animal puro y impuro también. Así, la iglesia no es lugar, no es el cielo, no es el cielo. Uno dice que yo soy más perfecto que otro. No, somos llamados para llevar a la gente en presencia de Dios. Elías, un hombre fuerte, con un ministerio potente, excelente, lleno de gozo, pero en ese 1 de Reyes capítulo 19 bien descrito. Porque se presenta delante, para presentar delante de Jezabel, él no aguantó. Es el mismo Elías que decía siempre, delante de Dios que yo me presento. Llama la sequía durante 3 años y medio. Y llama la lluvia a volver a la bendición. Enfrenta al rey Acab. Destruye 80-50 profetas.
450 de Baal Et 450 bazalaki ya Baal. et 400 de Asera. Et 400 ya Asier. Era potente. Bazalaki très puissant. Dentro di sé, delante de Dios que yo estoy presente. Et yo lobaka ke liboso na Nzambe nga naza présent. Pensando que él conocía a Dios. Et No lo okanisa conocía. te ye ayebaki Nzambe malamu. Alguien me está entendiendo. Moko azo comprendre nga. Alguien me está entendiendo. Moko azo comprendre nga. Estaba lleno de ego. Atondaki bongo na ba ego. Orgullo. Lolendo. El ego es el yo. Abandai komimona kaka Solo bongai. yo. Kaka ngai. Delante de Dios que yo sirve. Estoy delante de Dios. Solo yo, solo Liboso na yo. Nzambe ngo nasala elaka kaka ngai. El orgullo no está bien dentro de Lolendo Dios. eza malamu te kati na bana na Nzambe. Como hijo de Dios debemos ser humildes. Lokola bana na Nzambe esengeli tozala ya komikitisa. Es importante. Eza motuya. La palabra dice, delante del peligro, Liloba koloba liboso na danger. él no puede aguantar. Ye akokai kosiporte te. En el primero de Reyes, versículo 19, capítulo 19, 1 Roi chapitre 19, versículo 3. verset 3. La palabra dice, viendo pues el peligro, koloba ete ntango amoni danger. se levantó y se fue para salvar su vida. Atelemi akimi mpo asauve bomoi na ye. Aleluya. Amen. Aleluya. Es el motivo, yo apunté aquí, pero delante del peligro, Yango mwana komaki liboso na danger. antes una mujer, Et devant moi si. no es minimizando de las mujeres, pero Jezabel era peligrosa. Eza kokitisa basi te kasi Jezabel azalaki très Jezabel dangereuse. es el símbolo del mal. Et Jezabel eza mo symbole ya mabe. Jezabel es el símbolo de manipulación. Jezabel symbole ya manipulation. Delante de él, su marido no podía decir nada. Liboso na ye mobali nazalaki na liloba koloba te. Jezabel murió, pero el espíritu de Jezabel está con Et nosotros. Jezabel akufaki kasi molimo na ye etikalaki. Hay gente manipuladores. Eza na bato bamanipulaka Hablar baninga. de Jezabel no solo hablar solamente de la mujer, solo hablar del Jezabel espíritu. nazoloba mpe na basi kaka te. Que solo quiere dominar a las demás Oyo personas. bandi kaka kodomine baninga mosusu. Hace grupo corriente, pero él quiere ser el más poderoso. kozala na groupe na baninga ye alingami mona te ye aza très Y la puissant. palabra dice, Liloba koloba. después de Elías matar a esas profetas, esima eli koboma baprofete a hacer su excelencia ministerio, akosala ministère na ye ya malamu. y Jezabel se enfadó diciendo, hoy voy a matar a Elías. Jezabel kosindika koloba lelo na koboma profete. Y la palabra dice, Elías delante del peligro huye. ekoloba ete profete eli ntango amoni danger akimi. Él huye. Akimi. Olvida realmente que era una persona fuerte delante de akosali ete ye Dios. azalaki motu moko ya makasi liboso ya Jezabel. Es el motivo, hermano. yango wana ndeko. Eclesiastés 7, versículo 8 dirá, Ecclésiaste 7 verset 8 ezoloba. mejor la fin de una cosa y que su inicio. eleki malamu suka ya likambo ke ebandeli na yango. Mejor el espíritu paciente malamu molimo oyo eyebaka kozala patient que un espíritu, como dice, un espíritu ¿cómo decir? De orgullo, sí, sí. ke kozala na molimo oyo etonda na lolendo. O altivos, espíritu altivo. kozala na molimo oyo akomona likolo ya bato nyonso. Le falla la paciencia kozanga patience y huye delante de una mujer. akimi liboso ya mwasi. Como tú, un siervo de Dios que hacía parar el mundo durante 13 años y medio. lolenge nini yo mosali na nzambe oyo telemisaki mokili dira 3 ans et demi. Delante de Acab, el rey, tú le enfrentas. liboso ya roi akabi oyo afronte Tú haces matar a 850 yo profetas. okomisi 850 prophètes. Pero delante de una mujer, tú no puedes devant aguantar. mwasi yo okoki kosiporte te. Y la Biblia nos enseña, mpe bible eza koloba na biso Elías pidió a morir. eli asengaki akufa. Necesita suicidarse porque no puede aguantar. asengelaki amiboma mpo akokaki lisusu kosiporte te. Se derrumba y se desanima akwei mpe akoti na bolembu hasta buscar a suicidarse. kokoma na niveau amiboma. Hermano, la soberbia es una mala cosa. ndondeko lofundo eza eloko ya mabe. Uno dirá, no soy soberbio, pero quizá tú lo eres. yo koloba ete nga naza na lofundu te Tu me forma de hablar. lolenge na oyo ya Tu forma de hacer las cosas. lolenge na oyo ya kosala makambo. La palabra dice
Pero Elia, solo veía ha quedado él solo. He quedado solo. Dios le dirá, ¿qué te ha dicho tú has quedado tú solo? Yo tengo 7,000 personas que no arrodillan delante de Baal. Yo lo tengo. Es importante, hermano en Cristo. Es importante. Elías, en lugar de perder su vida, a causa de Cristo, Elías busca a salvar su vida. Mateo 16:25 dirá: todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Elías quiere huir para salvar su vida. Tú no eres siervo de Dios. No es tú que llamó la sequía. No es tú que llamó la abundancia. No es tú que mató a 850,000 profetas. Pero ¿qué hace aquí? Te leo el versículo 4. Primero de Reyes 19, versículo 4. La palabra dice: él se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro y deseando a morirse. Escucha lo que dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El pensamiento de Elías era que era mejor que todos. Dis a tu hermano que está a tu lado: no so. Tú le entiendes cuando delante del peligro. Antes del peligro debemos entender que hay otro mejor que yo también. Aunque tú tienes excelencia, pero hay otro que es mejor que tú también. Seamos humildes. Dejemos al Señor que nos levante. La elevación no viene de nuestros padres, no viene de Oriente. Viene de Dios. Hoy hay gente que se trata a ellos mismos. Delante del peligro, él dice: Dios, quítame la vida. Porque no son mejor que mis abuelos. ¿Quién te ha dicho que tú eres mejor que toda la gente? ¿Quién te ha dicho? Soberbio, ¿quién te ha dicho esas cosas? Sea humilde, hombre de Dios. Sea humilde. Dios te ayudará delante del peligro. Elías pensaba: con tanto milagro era mejor. Y no aguanta delante de Jesús. Él huye para salvar su vida. Hermano, Cristo es importante. Es importante. Por una sola amenaza, Elías manifiesta que no estaba asentado o estable en la presencia de Dios. No estaba permanente. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Es Él que debe enseñarnos el camino de la vida. No nosotros mismos enseñarnos, no. Uno no puede ser pastor si Dios no es su pastor. El salmista dirá: el Señor es mi pastor. Es Él que me lleva donde hay pasto. Y así tú también puedes ayudar a los demás donde hay pasto.
Es el tiempo de quitar ese orgullo. Elías no era estable. Delante del Señor no lo era. Una sola amenaza viene el peligro. Elías se fue hasta buscar a matar. Elías pensaba ser mejor que sus padres. Delante de la prueba final, él fracasa. Hoy en día hay gente es fuerte como yo, alto como yo. Si ve a un pequeño David, solo dice, la gobeta yo te voy a derrotar. Dios no funciona así. Dios no mira el exterior. Dios mira adentro. Uno puede ser pequeñito fuera, pero dentro es fuerte como David. Y como tú todavía no has luchado, decir a otro, te voy a derrotar. Delante de prueba, él fracasa. Él busca huir. Y solo Dios le puede ayudar a reflexionar, a recapacitar, a hacerle entender que no era mejor que los demás. No era mejor que los demás. Es importante la humildad. De Santiago 4, versículo 6 a 7. Jacques 4, 16 à 6. Jacques 4, 6 à 7. Bien. Solo Dios puede quebrantar nuestro orgullo. La palabra dice ahí, Dios resiste a los soberbios y da mayor gracias a los humildes. Someteos a Dios, resistir al diablo, el diablo huirá de vosotros. Elías no estaba sometido a Dios. Solo estaba haciendo las cosas, el poder que salía de él. Solo el diablo puede huir cuando nosotros nos sometemos a Dios. No el contrario. Cuando tú no sometes a Dios, es tú que huirás. Es tú que huirás. Es importante la humildad. La humildad es importante. Elías, por pensar de otra manera, no se somete a Dios. No consigue a resistir delante de Jezabel. Él huye porque no estaba sometido a Dios. En cambio, David, como se sometió a Dios, él decía a Goliat, que va a derrotar el nombre de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? No derrotamos a Goliat en la fuerza de nuestras familias. O otros decir, yo tengo familia deportista, te voy a derrotar. No, la palabra no es así. Debemos someter a Dios y el enemigo huirá. Dios da su mayor gracias a los humildes. Resiste a los soberbios. Hermano, en Cristo es el tiempo. Es el primer domingo del año. Era importante estar aquí en familia. A entender las cosas de Dios. A entender las cosas de Dios. Satanás fue echado lejos de Dios. Y ninguno siervo podía estar en la presencia de Dios si no se quebranta su orgullo. Tú lo verás en Isaías 14. Isaías 14. 14 a 15. 14 à 15. Y tú lo verás también en Ezequiel 28. Dans Ézéchiel 28. Versículo 10 a 7. Verset 17.
Satanas era un hombre de l'adoration cerca de Dios. Et Satanas a qui monté adoration pembena. Es llamado Lucero. Et il y a le babande kobenga ye ange de lumière. Gracias a la palabra. Es que daba la luz. Qui est babande kopesa mwinga. Que daba alegría. Abande kopesa. Pero un día en su corazón Mukolomongo la motema na ye. salió soberbia. Le fond de l'humain kati na ye. Diciendo, yo voy a sentar, no sentar donde está Dios, pero encima de Dios. Ngala kovande sika nzambe azate kasi likolo na Y ye. la palabra dice, Dios le echó. Koloba ete nzambe abenganaki ye. Es el motivo, hermano, en Cristo. Ya mwana ndeko molingami. Si tú eres un orgulloso, Soki oza mutu na lolendo. quítalo. Longola yango. Si Dios nos ha permitido traspasar o atravesar 2022, Soki nzambe amemi biso tokota 2022. debemos dejar el orgullo fuera. Totika lolendo na sima. Porque Dios no aguanta a los hombres orgullosos. Nzambe aza kosiporte bato na lolendo. Esos hombres no pueden estar cerca de Dios. Bato bakoki kozala pembeni na Aunque nzambe. tú ves milagros, Atake yo oza kosala pero bamilagro. no puede aguantar. Pe oza kosiporte. Elías hacía milagros, gran milagros. kosala Pero bamiracle. delante de Jezabel, él huye. Liboso na Jezabel ye akimi. Solo Dios podía recuperarle. Kaka nzambe nde akoki korécupérer. Elías, lleno de tristeza, Eli atondi bongo na mawa. después de descubrir que no era mejor que nadie, Me akoyeba te azalaki malamu te koleka se bamisusu. desanima. Akoti na bolembu. Hace un camino de un día en el desierto, Mokolo mosusu kotambola kati na désert. él se desanima. Ye akoti Y bolembu. la palabra dice, Liloba koloba. el ángel del Señor Et ange na nzambe le tocó para darle comida. atimbaki ye papier bilei. La primera vez, je vais leerlo para Na entender. ntangelo mpo comprendre Je vous malamu. enseigner que predicar. Na sepela kwa Primero de Reyes, capítulo 19, 1 roi 19, versículo 5. verset 5. Y echándose debajo del enebro, Kovanda na se ya nzete, se quedó dormido. pongi ezwaki ye. Y he aquí luego un ángel le tocó Mpe ange na nzambe asimbaki y ye. le dijo, levántate, come. Koloba na ye telema alamuka lia. La comida espiritual que Dios preparó Bilei ya molimo nzambe alambaki. para ayudarle para animarle Mpona kopesa ye lisusu o makasi. para fortalecerle Mpona kopesa ye lisusu a saber caminar. ayeba kotambola. ¿Alguien me está entendiendo? Moto moko azokomprendre. Alguien está aquí. Moto moko azawa. Yonga lulendo, tika lulendo. Tuki eres orgulloso. Oeba akemula lipeka mokwe mata bobosa na lipeke Tapes kitisa un homme ya lipeka. subido. Ole kitu moko te. Tiene Ole que kitu. bajarlo al mismo. Oh, tuto sala ezanga kangolu. Y todo lo que hacemos es solamente gracia. Ezanga kangolu. Es la gracia. Dormió. Alalaki. Débil, no puede hacer nada. Olembu apokini suko sale. No puede volver porque huía a una mujer. Apokini pe kozonga na sima te kwa bande kokima mwasi. Y Dios le ayuda a darle la comida. Diyo nzambe kosunga ye kopese bilei. Y no entiende que era la comida que Dios preparó. Pe abande koyeba te zaki bilei yo nzambe alambaki. Hermano en Cristo, Ndeko molinga. cuando tomamos la palabra de Dios como venganza, Soki tozonga liloba na nzambe lokola vengeance. seremos un predicador solo sabe lanzar dardos. Kozalaka batei oyo babwakaka baflèche. ¿Qué te dice a lanzar solo dardos? No, hermano. Nani ayebisaka obwaka kaka baflèche. No, hermano. Debemos entender qué comida estamos comiendo. esengeli toyeba bilei nini toza kolia. ¿Alguien me está entendiendo? Moto moko Aunque el ángel del Señor lo tocó, levántate y come. ange na nzambe kosimba ye lamuka Versículo lia. 6. Verset 6. Entonces él miró, Mpe ye atali he aquí a su cabecera una torta cocida sobre el ascua, mpe bilei ya kolia ezalaki pembeni na ye. una vasilla de agua, Verre ya mai comió y bebió, ameli mpe aliaki. volvió a dormir. Azongeli kolala. Bien aimé, Lélo, vamos a verser belé, mais ils ont pris ça à anesthésie. Muchos versículos, pero da anestesia. Bien aimé, il nous va nous appeler la musamutu, non pas la musamutu. Y la palabra de Dios es para despertar a uno. Bible no a revient la à Zongali Kolala, à comprendre La le nom Bible Malia dice que Christian. volvió a dormir, no entendió lo Tout le monde a fait, mais nous tout n'aille. que pregunta Voilà, a au comprenez le Oliaka. alguna vez Et nous l'avons promis, Dieu nous avons promis. me quite el sueño. Yes, la muka la promis. La muca la promis. La muka. La muca no. Anga simbe la
Bekabi, dans la gâteau, vous allez faire les enjambés. Quand on a anesthésie pour bien aimé, il y a l'église, 10 ans qu'il y a l'église, même à l'eau. Tant on a terme, Ézéchiel amena qui Bible, alors Bible en moi qui nous la miel, la carte. Il dit oh esta Bible era como una miel dentro de la boca. La palabra que escucha no es amarga. Bien non, on fait en place pour bien le métro este año il est à ma casa. La comida sólida. Comprenez à mon pays. Y también lo tienes que entender. Si no lo entiendes, estará ahí hablando. Disciple. Un discípulo es el que aprende delante de su maestro y también asume lo que es. Lucas 6:40. Y el alumno que aprenda y asimula lo que está aprendiendo y será como su maestro. Cristo, como Cristo, y ser como su maestro quiere decir. Pero hoy nosotros hemos convertido. Y nuestras palabras solo dividir los amigos. Nuestras palabras solo ven bien y todavía no estamos al cielo. Y todavía te queda un largo camino. Pablo dice, todavía no estoy perfecto. Olvídate que está atrás para ir a la perfección. Amado, esta mañana, si el año pasado Dios nos tocó comer la comida que nos hizo dormir y volverá este año. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. Di conmigo la segunda vez. La segunda vez. La segunda vez que dice la otra oportunidad. Esta mañana, Dios nos ha brindado otra oportunidad. A saborear esas comidas espirituales. A no hacer que esa comida nos hace dormir. Y volviendo el ángel Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino terrestre. Versículo 8 es importante. Souligné a nosotros la palabra dice: se levantó. Bien aimé, alali ni suteme, otra vez, pero se levantó. Comprender y entender lo que viene a mi padre, tampoco de mi madre, pero son la recitación, no es versículo como una recitación, pero hay que meterlo en práctica. Chaque verset biblique, cada versículo bíblico, tiene su poder. Mais pour la puissance soit manifestée, para que este poder sea manifiesto, y cada versículo tiene su principio. Si tú no usas este principio, será. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está escuchando? Se levantó, versículo 8, y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches, hasta Horeb, el monte. Dios quería llevar a su siervo en su presencia. Pero para llegar ahí necesitamos la fortaleza espiritual. Y esa fortaleza viene de esa comida que comemos. Pero hoy día la gente viene a la iglesia solo para bailar. Y vemos siervos que no valen nada.
Son siège, solo sabe criticar la reine. A dire, mais c'est entendiendo. Hay tantas prédicas en la Biblia, ¿por qué tú no entiendes la Biblia? Si tú no es llamado a ser predicador, quítate, quítate de ahí. Quítate, aprende. Aprende. Nosotros llevamos tanto tiempo en esa vida cristiana. Yo antes de ser pastor, yo soy predicador de tanto tiempo. Lo que me interesa no es ser pastor, es la palabra de Dios. Cuando tú estás comiendo esa palabra, es amargura en tu garganta, no está bien. Uno solo puede dar lo que él sabe dar. Un hombre amargura, solo da la amargura a la gente. Dios nos ha llamado a transmitir el gozo. En la presencia de Dios está la plenitud de gozo. Pablo dirá de ser siempre gozoso. Hermano, ese año hemos comido tantas comidas, pero esa comida que comemos, el preparador es Dios. En ese mundo, cuando uno descubre un chef, un restaurante que sabe cocinar, estará siempre. Yo siempre digo, mamá la viso aquí, mamá la va a cocinar mejor. La comida de otra madre tiene que alegar a tu madre. Y aunque no sea bien cocinado, mi madre sabe cocinar. En la puerta de los demás chupando los dedos con su comida. Es el tiempo que Dios está tocando. Ha llegado el tiempo, Dios está tocando. Efesios dice, despiértate tú que duermes. Dios te alumbrará. Que el Señor nos alumbra ese año. Nos ayuda a reparar nuestros ministerios. Isaías dice que Dios nos ha llamado para ser reparador de brechas. Reparador de muros rotos. No siempre ir a hacer más fango en los muros. No. La debilidad de las puertas y muros de Jerusalén significa debilidad de la vida cristiana. Y la reparación de esos muros, esas puertas, es la fortaleza de la vida cristiana. Dios nos llama esta mañana a comer esa comida sólida. Nos queda un largo camino. Él nos lleva en Mont Horeb, que es llamado Monte de Dios. Es donde llevó a Moisés para quitarle ese orgullo de ser egipcio. 40 años ser universitario, él pensaba es mejor que la gente. Cuando quise iniciar su ministerio, fracasa porque no entendió las cosas divinas. Y el Señor lo llevó a Horeb para enseñarle. Acuérdate cuando la iglesia salió en el Egipto o en el mundo, caminó 3 meses hasta Horeb. Es donde Dios dice a Moisés, quítate tus sandalias. Cuando tú quitarás a ese pueblo, vendrá aquí. Y Moisés llevó a ese pueblo en Horeb. Tardó ahí casi 11 meses. Dios le estaba dando la comida espiritual. Es importante. Oh, música nauti. Oh, kotamora. Yesungi. Oh, música nauti. Kotamora, Yesungi.
Kolo. Kolo. Oh, Corona Bolingo. Corona Bawa. Oh, Molili Makasi. Alléluia. Oh, Molili Makasi. Oh, et Abutu Tomoi. Oh, Kosabo Moyala. Oh, et Abutu Tomoi. Oh, Kosabo Moyala. Et Adola. Porque es tú que nos da los resultados. Bendice tu pueblo por ese primero domingo del año. Gracias por esa comida espiritual. Es una oportunidad. Queremos caminar seguro hasta orar. Bendice tu iglesia. Bendice tu pueblo. Aunque algunos todavía no están dentro, pero yo sé que son tu pueblo. Llegar primero no es llegar del destino. Ayuda a esta buena tierra. Quita la amargura. Quita las discusiones vanas. Ayúdanos, Padre amado. Danos la humildad. Queremos un día verte enfrente, Señor. Gracias por ese año. Atravesar ese año no era la fuerza de nadie. Solo es tu favor, Dios. Gracias por todo. La iglesia seguirá caminando como una sola persona. Si hay una oveja que quiere salir de esa manada, ayúdale. Tú nunca das a la iglesia doble visión, solo da una visión. Toca a cada persona que tiene su visión propia, Padre amado. Y como un solo pueblo, todos digamos, gracias Señor Jesús. Amén. Un fuerte aplauso por el Señor. Amén. Comme l'attend et offrande, c'est bon ici pour offrande ancien cornet. Ancien cornet, c'est les prières pour l'offrande. Kumamana yo mokozi abakozi, kumamana yo nzambe na moya. Papa opesi biso susu tombo oyo, mesa oyo toya, opesa yo nzambe. Toyena oyo opesa biso, nzambe po topesa yo. Tika domingo ya liboso, ezala bopesi malamu, pote ya sala musala na yo. Yo beni papa poche moko na moko oyo ye na mesa oyo, opesa yo nzambe. Beni masusu nyonso nzambe oyo mosolo ekomema na nzambe na moya pete esala mosala na ndako na yo baoyo mpe nzambe baza na kote nzambe bakota na kati na benediction oyo kopesa liboso na ntongo ya yo benediction ezala mpona mboka oyo ezala mpona mabota na biso mpe basali na yo na nkombo na yesu tosambe mpe tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen.
Tozana va ser na biso na frère na biso va na témoignage. Tobengi Sœur Judith awoyembela mokolo lembo mpona kokumisa ye. Sœur Judith. Sœur Judith Satané abakomika Sœur Judith. Amen. Nous avons fait ça, nous avons vraiment merci. Parce que ce Nadia nous a cassé la Nadia. Nous avons marché ensemble. On va aller au Tunis en 2021. Il a dit que nous avons passé pour le mal. Il a dit que nous avons tourné. Mais Zamba zola kisangani ndenge na kote na bana masi ya maana pesa na si parce que ça madame na joli kana problème et na problème na kai na mo na mo na ngeza batikinga mais la révélation on est besoin et d'être que ngeza batikinga zamba zola kisangani kwa mbele ya mwana na pesa na si parce que ça madame et parce que ça est et l'Européen a aussi dit que quel que soit la difficulté ou le problème, ils ont besoin de nous penser. Quand la maladie a réfléchi, ou une bombe à manquer, après l'élection, on va ça. Et autant de le il y a un élève qui a été encore. On est des amis mais voir les autres déranger dans le mandat pour pas bon aller pour ganga les qui nous comprennent. On a donné ton fanti mais ça m'encore. Si tu as solo la postete. Pour la niña zari comme les sangues pour la sansa. Olingi oe badilo kona yaki. Ostanya supoema voluntunanga. Oizali umbade fope. Pore kunanga. Tango mosusu ekoyelato upanda misa mokona bailina oli asali moto omera tango mosusu penda tango mosusu pende komoko kevavaswara viranga ola yote sotio patina moningana yo Uzali koloma monoko Sano kiyo yepa Identite Maera solo Umoni bengi na kongi Mbali singa bilo kwa mande Umali kide na kumpaye Ino kumeli mande kwa mpio Mbwala yai Tunanai na Mana utakine kuna humba hata Yesu yokorera yona natiye Tabire zanga muwa umoisa lola kisa patu Mamope balati balongoni sapatu Toka ne palabise kisi Lomona etambole niya mabe Timosora sambe Salomwa zanakira basi kontomoko Mamo pebalanti basi basi belemo Toka neli yamakambo ito yamo Oye ya lopina ikometi Jose ide lisonde bafiance Yesu mwabaya basi beleo Hai wala ya ye Tuna hai na ye disayo Ngala utakine kuna kumba
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Namoni besoin de s'invoter. Le côté d'un bon aussi, un peu besoin de s'invoter. Bon, n'ayez pas fait ça mon témoignage. Et n'ayez évité ceux qui vont servir peu na bateau sous. Ba me Rolanda. Parce que pour la monique Nzambe azo existé toujours. Amen. Naba oyo bazana alliance naye. Oyo bazana balien naye. Amen. Ba combat nous se la yo ye a ko défendre yo tina suka et puis au besoin victoire. Amen. Na ina posa kusala témoigner mais na moniti na zola la kana zaki na remords. La personne a salé monter ce que na reconnaître volant en Zambété. Je n'ai pas obligé la salle à amour. Et Bandeko, Ngaï, Naouti na combat, et puis ma combat, on a vu que je continue. Ma combat, et je salles déjà presque 5 ans, pendant 2018. Bandeko, ça va, ça va,